Esta cuarta clase está dedicada a recorrer los 100 años de la tradición analítica y positivista en epistemología y nos permite entonces ubicar al Círculo de Viena, con su propuesta conocida como positivismo lógico, en los inicios de la epistemología como disciplina académica emergida y profesionalizada. Vamos a tratar de ver la situación del positivismo lógico en un mapa más amplio que arranque con el positivismo clásico del siglo XIX y llegue hasta las formas de recuperación de la tradición analítica, las formas más neoanalíticas actualmente vigentes, aunque arrinconadas en la comunidad académica o gozando de poco prestigio y visibilidad. La tradición esta neopositivista o analítica se inicia en la Europa continental, en particular en los países de habla alemana, Alemania y Austria, aunque retoma ideas anglosajonas del empirismo clásico de los siglos XVII y XVIII, y después del positivismo inglés de Stuart Mill y de Whewell. La tradición esta es recuperada y desarrollada luego en el mundo anglosajón, por lo cual vuelve a esos cauces tradicionales e iniciales en los cuales la perspectiva empirista es asociada al mundo anglosajón más que al mundo europeo. Esta tradición neopositivista o analítica realmente dominó la reflexión epistemológica reglada o disciplinada durante 5 décadas, de los años 20, inicios de los años 20 hasta fines de los años 60, y fue la forma ortodoxa, hegemónica, canónica, esencial, dominante de hacer epistemología en el ambiente académico metateórico. De alguna manera se puede decir que está vigente hasta el día de hoy, aunque, como dije al inicio, muy arrinconada en el panorama académico en las últimas 2 o 3 décadas. Una forma de hacer epistemología con que ya goza de poco predicamento en la comunidad académica, aunque algunos la retoman, sobre todo en lo que se llamarían las filosofías de las ciencias específicas, o epistemologías específicas o regionales, ocupadas ya de las disciplinas por separado, como la epistemología de la física, de la química o de la biología. Si volvemos al mapa, al PES, al mapa completo de corrientes epistemológicas de carácter anglosajonizante o de carácter tradicional, de carácter mayoritario en el siglo XX, ubicamos de nuevo el eje del tiempo. Esta clase entonces avanza de 1920 a 2020 por la parte central del PES, siguiendo este percurso de curso positivista y analítico. Recordamos también que aparecen estas dos franjas verticales, indicando dos interrupciones de la epistemología por fuerza mayor, una coincidente con la Segunda Guerra Mundial y la segunda a fines de los años 60, principios de los 70, en un breve impasse pericuniano donde las ideas de Kuhn, de Thomas Kuhn, toman por asalto y por sorpresa la disciplina de epistemología, sacudiendo sus fundamentos, y entonces la comunidad epistemológica se ocupa de la lectura y crítica y matización o contrastación de las tesis kuhnianas, y entonces las formas más tradicionales o novedosas de hacer epistemología quedan un poco interrumpidas o diluidas. Volviendo a la posición de positivismo lógico en este mapa, inicia una saga que tiene hijos y nietos, seguida por la concepción heredada, directa de ese positivismo lógico en el mundo anglosajón después de la Segunda Guerra Mundial, y después transformándose a posteriori del segundo impasse en estas formas neoanalíticas contemporáneas, recientes y contemporáneas, que todavía tienen, aunque pequeña vigencia, en el panorama académico internacional. El positivismo lógico, que es el centro de la exposición de hoy, se opone fuertemente al idealismo alemán, lo toma como muñeco de paja para inaugurar una retórica en contra de la metafísica, y es efectivamente la primera escuela arreglada o ordenada de la epistemología como disciplina. Con ella se inicia la disciplina epistemología, la disciplina que hoy reconocemos o conocemos como epistemología. Esto sucede a inicios de los años 20 del siglo XX. Vamos a ubicar aquí el positivismo clásico en el siglo XIX, coexistiendo con el idealismo alemán. A lo largo de prácticamente todo el siglo XIX, aunque tomando fuerza recién en la segunda y tercera década del siglo XIX, y transformándose en formas muy extremas de nuevo empirismo, ya a finales del siglo, en el último cuarto, sobre todo con la física alemana de Mach y otros personajes de su círculo. Como dijimos en la clase anterior, el positivismo lógico se presenta a sí mismo en su retórica
fundacional, como una síntesis virtuosa entre esas dos grandes corrientes que existen desde antiguo, desde la Grecia clásica, pero que se definen de manera opuesta y antagónica recién en los siglos XVII y XVIII, con la gran oposición entre racionalismo y empirismo, entre el racionalismo francés, católico, y el empirismo inglés protestante, como dos grandes respuestas casi irreconciliables para la pregunta de cuál es la fuente principal de conocimiento valedero o certero y, por supuesto, de conocimiento científico. Para los racionalistas, la respuesta a esa pregunta es la razón, la lógica, el pensamiento, la inteligencia, la capacidad humana, el espíritu humano. Es la fuente principal de conocimiento valedero, que por supuesto trabaja con datos del mundo. Para los empiristas, la fuente principal de conocimiento certero o valedero es el mundo mismo, la empiria, los datos duros, por supuesto organizados por una razón pensante detrás. Positivismo lógico, entonces, pretende una fusión entre estas dos flechas, la roja y la azul, tomando mucho de empirismo y neoempirismo, de los elementos más empiristas del positivismo clásico, pero morigerándolos, limándolos, encuadrándolos, hibridándolos con elementos racionalistas y logicistas interesantes y potentes, lo que da entonces razón a elegir o escoger el nombre positivismo lógico para esta escuela, que tenía varios nombres en su época de surgimiento o emergencia. La idea entonces es seguir esta afiliación entre estas formas extremas de empirismo alemán, neopositivista, y el positivismo lógico ya instituido por el Círculo de Viena, a su vez relacionar esto con el positivismo clásico, como un tatarabuelo del positivismo lógico, y plantear de alguna forma alguna relación más directa entre el positivismo clásico, que es inglés y francés, y este positivismo lógico, que es hablado y pensado en alemán. Estas son entonces las relaciones del positivismo lógico con su largo prolegómenos, con su larga prehistoria o protohistoria, que tiene que ver con 3/4 de siglo de una visión de ciencia cientificista, dura, entronizadora, que canta las loas de la ciencia y la tecnología europeas, y con una forma muy extrema de operar con eso epistemológicamente, en el análisis de las teorías, que se da en el último cuarto del siglo XIX, sobre todo en Alemania, y vinculada a la figura de Ernst Mach y sus postulados antiatomistas y extremadamente empiristas. También vamos a seguir la pista del positivismo lógico cuando deviene en concepción heredada, pasada la Segunda Guerra Mundial, se transforma en una versión más estereotipada y dogmática de sí mismo, poco crítica de sus fundamentos y tesis iniciáticas, y por último se va diluyendo y transformando casi sin darse cuenta en una nueva emergencia de este positivismo y de este carácter analítico de la epistemología, en formas de hacer análisis epistemológico, sintacticista y formalista, ya en el último cuarto del siglo XX, en lo que llevamos del siglo XXI. El programa entonces es recorrer estas filiaciones con foco principal en el positivismo lógico, que va a ser la escuela de que dediquemos más tiempo en el teórico. Positivismo lógico, como les digo, es un nombre que ponemos a posteriori desde el análisis historicista o historiográfico y el análisis didáctico. En ese momento esto se llamaba neoempirismo, empirismo lógico, positivismo lógico, Círculo de Viena y otro número de denominaciones. Lo vamos a considerar un programa en el sentido que se usa en las ciencias naturales, un conjunto de proyectos de investigación enlazados entre sí, sostenidos en el tiempo, un programa riguroso de análisis epistemológico, de análisis metateórico. Es en rigor el primer programa epistemológico institucionalizado, encuadrado, sostenido de la epistemología. Lo anterior, como se dijo en clases pasadas, es una epistemología más diletante, más amateur, más cercana a la práctica de la propia ciencia, una reflexión en y sobre la acción de la propia ciencia. Aquí ya hay un encuadre académico y universitario que da validez a este programa. El programa es instituido por el famoso Círculo de Viena, Wiener Kreis en alemán, un conjunto de intelectuales de diversas disciplinas académicas, comandado por el filósofo alemán Moritz Schlick, que comienza sus reuniones informales a inicios de la década del siglo XX, con algunos escarceos anteriores a principios de siglo, durante
los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, pero que se instituye realmente como una escuela y una línea de trabajo con encuadre institucional recién a partir de los años 20 del siglo XX. Con el éxito de estas primeras reflexiones y la potencia de sus ideas, el positivismo lógico como programa se expande rápidamente a otros círculos académicos de Europa y se forman franquicias o sucursales del Círculo de Viena. Tenemos el famoso Círculo de Berlín, Círculo de Cracovia, Círculo de Praga, Círculo de Helsinki, otras ciudades europeas cercanas al ambiente intelectual y cultural alemán, germanófilas y germanófonas, incorporan estas ideas y forman sus propios círculos. Como dije ya varias veces, el positivismo lógico constituiría la inauguración formal de la epistemología como disciplina académica, con lo cual si volvemos al mapa del PES, tenemos entonces solamente un siglo de epistemología profesionalizada. Está cumpliendo un siglo la epistemología como disciplina en sentido estricto. Antes había reflexión epistemológica, pero no con el encuadre institucional y profesional que existe recién a partir de los años 20 del siglo pasado. Es entonces el primer paradigma, la primera escuela, la primera línea, el primer programa de epistemología como tal, que en su momento, y de mano de estos personajes, se llamaba Teoría de la Ciencia, Wissenschaftstheorie en alemán. El positivismo lógico, al fundarse, instituirse y al presentarse en sociedad, declara unas influencias explícitas, básicamente, del lado de arriba de la flecha roja del logicismo, toman la metamatemática o el análisis epistemológico de la matemática o los fundamentos lógicos de la matemática, una gran tarea intelectual de carácter metateórico de segundo orden, del último cuarto del siglo XIX, llevada adelante por personajes como Frege, o Bertrand Russell, o Whitehead, o después posteriormente Gödel, que era invitado al Círculo de Viena, era un colado en el Círculo de Viena. Esa es una influencia explícita denunciada por el positivismo lógico. Por otra parte, los análisis rigurosos del lenguaje de una filosofía analítica incipiente, de la mano del primer Wittgenstein, del primer libro de Wittgenstein, el Tractatus Lógico-Filosóficos, que impactó muchísimo al Círculo de Viena. Wittgenstein era más joven que estos personajes fundadores del Círculo de Viena, pero al tener la edad suficiente ya comenzó a participar de lejos como invitado a estas reuniones y siempre se lo tuvo como figura a seguir. También se declara la influencia, como influencia explícita del positivismo lógico, el empirismo extremo alemán, este neoempirismo exagerado de cuño alemán, de la física teórica, la física matemática más avanzada de las últimas 2 décadas del siglo XIX, la mano de Ernst Mach, que era el profesor titular de la Cátedra de Filosofía de Ciencias Inductivas, que era una cátedra de la Universidad de Viena dedicada a estas cuestiones metateóricas, de análisis riguroso de las teorías y reestructuración teórica de la física, y de matematización y axiomatización de las teorías maduras en física. Es esa cátedra justamente la que va a tomar Moritz Schlick en los años 20, y a instancias de haberla tomado es que va a inaugurar estas reuniones famosas del Círculo de Viena. El resto de las influencias que denuncia el positivismo lógico son influencias de intelectuales de la época, de matemática y de lógica, y, interesantemente, influencias directas de las teorías físicas de esta nueva física alemana de los años 10, 20 y 30. Para ellos, la física teórica avanzada, rompedora del edificio clásico del siglo XIX, verbigracia a saber la relatividad general de Einstein, la mecánica cuántica, es una influencia directa, les parece que altera el panorama de las ciencias naturales en el siglo XX, que son teorías de avanzada, de estructura matemática muy, muy fina, de relación con el mundo sumamente sofisticada y que merecen un análisis interesante. Así que ellos se ven impactados por esta nueva física del primer cuarto del siglo XX y recogen el guante de intentar pensar metateóricamente sobre ella. Aquí pongo una diapositiva con los nombres de los personajes alemanófilos y alemanófonos, simplemente porque los voy a mencionar alguna vez después, algunos de ellos, y siempre es más fácil tenerlos escritos, son nombres difíciles de escribir. El padre fundador del Círculo de Viena es Moritz Schlick, un profesor de filosofía, con estudios en filosofía y física, que toma esta cátedra de filosofía de ciencias inductivas en la Universidad de Viena, a inicios de los años 20 del siglo XX, y a partir de él que se constituye el Círculo de Viena como un conjunto de intelectuales, pensadores y científicos autoconvocados alrededor de la figura de este personaje para pensar en estas cuestiones de carácter metateórico con un poco más de formalidad. Aparece un seminario permanente, primero una reunión informal en la casa del propio Schlick, y después una especie de seminario
semanal en una sección de matemática de la Universidad de Viena, que se mantiene por muchos años, después se transforma en el famoso círculo o sociedad Ernst Mach, ya después de la institucionalización del positivismo lógico a través de un manifiesto explícito de sus tesis fundacionales. Aparecen en el primer punto de esta diapositiva los personajes más conocidos o reconocidos del positivismo lógico, del Círculo de Viena. Ven ahí un matemático como era Hahn, un físico como era Frank, un cientista social como era Neurath, personajes de diverso puño. Carnap y Feigl tenían estudios en filosofía y en física, y Zirzel era más del campo de la historia social. Zirzel es el menos conocido de esa primera lista, pero lo pongo porque últimamente ha cobrado interés en los círculos académicos, se lo ha empezado a estudiar y a resucitar, porque sus tesis no son completamente iguales al resto de los ortodoxos de la ladura del positivismo lógico, e introducen algunos matices comunitarios e históricos que recién van a reaparecer en Popper y mucho después en la nueva filosofía de la ciencia. Los positivistas lógicos del Círculo de Viena se autoorganizaban en un círculo interior, Innerkreis, llamaban en alemán, y unos allegados o periferia. Los del Círculo Interior se caracterizaban por su asistencia cuasi sarmientina a las reuniones, sin falta, cada semana iban allí. Ahí hay algunos más, aparte de los nombres que están arriba, no puse todos, está Kurt Gödel, el matemático famoso y lógico de la matemática, unos personajes de la lógica matemática más importantes del siglo, si no el más importante, y dos mujeres, las únicas dos mujeres del Círculo de Viena en sentido estricto, Olga Hahn, que era esposa de Neurath, y Rosa Randt, que era la secretaria amanuense y guardadora de archivos del positivismo lógico del Círculo de Viena, y fue personaje fundamental y crucial para el desarrollo de esta escuela, aunque después, por supuesto, olvidado por la historiografía androcéntrica, macha y facha. Entre los allegados aparecen un conjunto de nombres, no voy a nombrar a todos, pero bueno, aparece Eyer, que es de origen anglosajón y que va a ser el historiador oficial del Círculo de Viena y el positivismo lógico, posteriormente. Karl Hempel, que era muy joven al inicio de las reuniones del Círculo de Viena y se va a sumar después, y después va a ser depositario del testigo de esta escuela cuando se transforme en concepción heredada después de la Segunda Guerra Mundial. El caso de Karl Popper similar, edades similares en una edad similar a la de Hempel, mucho más joven que los padres fundadores del Círculo de Viena, también una especie de curioso asiduo y dialoguista perpetuo con el Círculo de Viena, aunque enfrentado tempranamente con las tesis fundamentales, se va a separar de esta ideología y esta forma de hacer metateoría, y va a intentar mostrar sus defectos fundacionales en un libro ya famoso del año 34, Logik der Forschung, la lógica de investigación científica, que paradójicamente está publicado en los organismos de difusión del propio positivismo lógico del Círculo de Viena. Aparece Quine, que también es más joven que los padres fundadores, Reichenbach, que es de Berlín y va a ser el fundador del Círculo de Berlín, el polaco Tarski, el lógico polaco Tarski, y dos mujeres más aparecen aquí, Else Frenkel y Olga Taussky. Trayectorias poco conocidas porque, como les dije, la historiografía se encarga de desdibujar a todos los que no fueran los cortadores de bacalao y jefes del cotarro, y en especial si estos son minorías, entre ellas la única minoría mayoritaria del mundo, que son las mujeres. Wittgenstein aparece ahí como ídolo citado por el positivismo lógico y también como dialogante asiduo y contacto allegado al círculo que conocía las maquinaciones del círculo. Vamos a hacer unas notas históricas entonces ahora de cómo emerge esta escuela. Desde el inicio del siglo y hasta 1920 podemos hablar de 2 décadas de protohistoria muy irregulares y muy transicionales. Una transición de los mayores del Círculo de Viena, que van a ser ya de 40 y tantos años cuando se inaugure el Círculo, que eran herederos y admiradores de esta física teórica y matemática de Mach, de Helmholtz, de Boltzmann y de otros personajes de universidades alemanas o alemanófonas y alemanófilas en la última parte del siglo XIX, y van a discutir estos temas de la estructura teórica de la física como disciplina y su rápida transformación en algo nuevo, estos nuevos paradigmas de la física alemana. Estos personajes entonces se reúnen, es famosa la historia de que se reunían en cafetines, cafés, casas de té y de tortas vienesas, clásicos lugares de reunión de la inteligencia o de la élite intelectual vienesa
a inicios del siglo XX, y que empezaron a gestar ideas de constituir una especie de reflexión filosófica potente, organizada y estructurada sobre la física alemana. Hablo entonces de una historia regular, porque son reuniones muy informales, algunos personajes con poca continuidad, van yendo y viniendo, son todos todavía jóvenes y muy seguidores de cerca de las ideas magianas, y transicional porque representa un puente entre este intento de recuperar la estructura axiomática dura, matemática y abstracta de la física teórica, que era lo que se hacía en la cátedra esta filosófica con Mach, hacia una versión más filosófica, más epistemológica, más lingüística, más analítica, que intentara estudiar cosas más generales como estructura, función, naturaleza y uso de las teorías científicas. El círculo de Viena, y por tanto todo el positivismo lógico como escuela, se instituye alrededor de la figura de Maurice Lick, que tuvo mucho predicamento y visibilidad entre estos intelectuales, con formación en filosofía y en física, como había dicho antes. Él se decide, cuando gana la cátedra de filosofía y ciencias inductivas, cuando llega a Viena para hacerse cargo de esa cátedra, de aglomerar, o aglutinar, o agrupar a personajes intelectuales que estaban pensando en estas cosas, entre ellos estos iniciadores de la protohistoria, los invita primero a su casa y después a un seminario de matemática en la universidad, y ahí se ponen a pensar en estas cuestiones. Más o menos, como épocas aproximadas, estamos hablando de 1922, 24, inicios de reuniones más o menos periódicas y más o menos institucionales. Lo que estaba pasando en el mundo mundial, y en particular en Europa, y en el norte de Europa, germanófilo y germanófono, es la llamada República de Weimar, que como la piedra movediza de Tandil, no es ni República ni de Weimar. ¿Sí? Es un nombre estilizado y posterior de la historiografía para llamar a la nueva organización del Imperio Alemán, después de la Primera Guerra Mundial y con el desastre total y absoluto de la pérdida de Alemania en la guerra, sale muy maltratada, muy malherida, tanto bélica como económica y socialmente, se instituye una especie de paz romana o paz alemana, se firma un tratado en Weimar, una ciudad alemana, y se instituye esta forma de gobierno que era socialdemocrática, con algún intento de socialismo más extremos que no termina de cuajar, y también con algún intento de vueltas a la derecha fascistoides que tampoco termina de cuajar. La República de Weimar se extiende del 18, del fin de la Primera Guerra Mundial, hasta el 33, que es el ascenso al poder de Hitler y la clausura de la continuidad democrática, y en ese corto tiempo representa un momento de gran esplendor cultural, social, de libertades intelectual en Alemania y los países alemanófilos y alemanes. Tengo esta diapositiva siguiente para mostrarles un poco esta idea. Tenemos 4 campos en los que estos países del espacio de habla alemana muestran producciones de gran calidad y gran innovación y gran impacto, que son miradas de toda Europa como de avanzada, como faros de la cultura, y son después asimiladas en los diferentes países de Europa y después en el resto del mundo. Tenemos arriba a la izquierda el gabinete del Dr. Caligari, una película expresionista alemana muy famosa que se estrenó justamente en 1920, estamos a 100 años del estreno. Luego el psicoanálisis de Sigmund Freud, arriba a la derecha, abajo a la derecha una construcción de Bauhaus, estilo Bauhaus, un nuevo modernismo ya tardío, ya constructivo y extraño, y a la izquierda La mujer sin sombra, una ópera de Strauss, de Richard Strauss, que no era vienés, era alemán, un expresionista exagerado, iniciador de una música disonante, politonal, muy chocante para la época, que causó no poco escándalo. ¿Sí? Compositor de ópera muy famoso y de líder de canciones. Ahí está La mujer sin sombra, que es una ópera de la década del 30, corresponde más a la época de esplendor del positivismo lógico. Bueno, aquí tenemos 4 manifestaciones culturales importantes del ambiente intelectual de la alta burguesía vienesa y expandidas por todo el mundo de habla alemana y después al resto de Europa, que muestran lo rico, la riqueza cultural e intelectual de este movimiento de la República de Weimar, que, por cierto, en lo político y lo económico no estaba
con el mismo grado de esplendor y de desarrollo. Todo lo contrario, la política siempre fue muy despareja, con grandes luchas internas intestinas y varios intentos de golpes y de vueltas atrás, y la economía cada vez peor, terminando con la corrida hiperinflacionaria, la deflación del marco, y la crisis económica severa que llevaron, bueno, una de las causas, de las tantas causas, para el ascenso de Hitler al poder. Entonces, este es el marco de fondo para el positivismo lógico, un momento de gran esplendor cultural, de numerosas libertades, derechos humanos, visibilización de minorías, un momento de alegría impostada, si se quiere, es la Belle Époque, o el fin de la Belle Époque, esta idea de una alegría precaria y de cartón pintado que en realidad esconde tensiones grandes que se van a desembocar en crisis económicas y políticas y después en la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese momento de esplendor de una década y media, la cultura del ocio cobra gran importancia en estos países avanzados y desarrollados de Europa y se producen grandes avances culturales, intelectuales y sociales emanados después al resto del continente y del mundo. Si vuelvo entonces a notas históricas, sobre este telón de fondo de la República de Weimar tenemos el ascenso, el apogeo y la caída del Círculo de Viena y del positivismo lógico como escuela institucionalizada dependiente de él o como programa oficial del Círculo de Viena. El ascenso tímido es casi toda la década del 20, desde estas primeras reuniones informales y el inicio de la cátedra a manos de Schlick. El apogeo tendría que ver con el manifiesto, con la presentación de sociedad del Círculo de Viena, ya con su forma de trabajo institucionalizada y escrita, y las tesis que va a seguir de cerca, y alcanzaría hasta que el nacionalsocialismo empieza a mostrar la hilacha en Alemania y en Austria. El año 34 está puesto porque es la muerte de Hahn, muere después de una operación, de una cirugía, y después del 34-40 tenemos ya la caída periclitada y precipitada, una disolución muy rápida del Círculo de Viena y un desdibujamiento muy rápido del positivismo lógico, debido al ambiente cultural restrictivo instituido por el nazismo en Austria, que termina con la anexión violenta de Austria al Reich, al Tercer Reich. En el 36 muere Maurice Schlick, el padre fundador, a manos de un ex estudiante psicópata o psicótico, que aduce ciertas razones políticas, pero en realidad tenía razones personales contra Schlick, y lo balea y lo mata. Pongo ahí como fin de la caída del año 40, porque realmente en Estados Unidos se alcanzó a hacer algo de positivismo lógico, aprovechando que Estados Unidos solo entra tardíamente en la Segunda Guerra Mundial, post Pearl Harbor, entonces que todavía había cierta posibilidad de organizar reuniones académicas y desarrollos intelectuales. Entonces hay dos intentos de llevar el positivismo lógico al otro lado del océano, dos reuniones en Cambridge, Massachusetts, y en Chicago, Illinois, dos reuniones estilo positivista lógico, franquicias de las primeras reuniones grandes que había habido en Europa, organizadas por el Círculo de Viena. Esta tercera fase de caída es una gran internacionalización, todo lo internacional que puede ser el eje norteño rico y desarrollado de la Europa del Norte o del noroccidental y los Estados Unidos y Canadá, pero lleva una prolongación muy irregular y muy tenue, muy desdibujada y muy interrumpida de este positivismo lógico en el ambiente anglosajón. Realmente cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial se interrumpe esta continuidad y pasa, entonces hay 5 años o así, una interrupción, esa barra vertical en el PES en el cual se desdibujan estas contribuciones y se vuelve a empezar, se vuelve a startear el relojito para los hijos del positivismo lógico. ¿Cuáles son las características definitorias del positivismo lógico? Es difícil de decir. Algunos autores hablan de pluralidad de filosofías del Círculo de Viena, pero realmente las características centrales que nos interesan para dar continuidad a todo el mapa del PES y pasar de positivismo lógico, concepción heredada y a filosofía analítica son estas 4. Una crítica feroz a la metafísica, al lenguaje metafísico y al idealismo, y por eso el idealismo alemán, neokantiano, hegeliano o post-hegeliano, pasa a ser el enemigo acérrimo del Círculo de Viena, que lo toma
como muñeco de paja para hacerlo víctima de sus críticas, para caricaturizarlo y dejarlo en ridículo y mostrar que es una forma anquilosada, antigua, autoritaria, dogmática y perniciosa para Alemania o para el mundo alemanófono, de hacer análisis de asuntos graves, de cuestiones importantes, entre ellas de la propia ciencia. Entonces, ya desde el inicio se establece una crítica muy temprana a los asuntos metafísicos, con poca capacidad de investigación empírica y con lenguajes enrevesados, confusos y demasiado abstractos, que no tienen relación con entidades predicables o pensables en el mundo. La segunda característica tiene que ver con la metodología, una metodología analítica de análisis de segmentación o fragmentación del discurso en sus entidades más atómicas, y ver cada parte por separado y después intentar relacionarse entre sí con relaciones deductivas para construir un gran edificio deductivo, bien trabado, bien arquitecturado, donde se mantuvieran relaciones o propiedades como la verdad. Esa metodología tan analítica es de carácter fuertemente sintaxicista, o sea que se enfoca en las relaciones estructurales, arquitecturales, formales entre las partes, y por supuesto formalista en el sentido de que primero abstrae y se queda con las formas puras, los functores y la lógica, las relaciones lógicas, y después recién interpreta volviendo a poner contenido, sentido o significado. Esta gran parafernalia formalista de análisis es aplicada, por supuesto, primero al estudio del lenguaje científico, que es uno de los topos que mencioné en la primera clase, y preferido, uno de los preferidos del positivismo lógico. Ellos miran con mucho detalle la naturaleza y función del lenguaje científico y tratan de separar el lenguaje científico del lenguaje natural y otras formas de uso del lenguaje que consideran menos precisas, menos exactas, menos formales, menos rigurosas para hablar del mundo. Así que hay una caracterización muy formalista del lenguaje científico, tratando de separarlo de otros usos del lenguaje que no son convenientes para generar teorías valederas. También define el positivismo lógico su fundamentación empírico-inductivista, heredada directamente del positivismo del siglo XIX, o también a través de ese positivismo extremo, neoempirismo, del ámbito alemán. Por tanto, entonces está el componente empírico de mucha atención a los fundamentos de la ciencia en el mundo, en los hechos, en los datos, en la información, en los resultados de observaciones y experimentos, y el componente inductivista que tiene que ver con razonamientos que lleven a patrones, recurrencias o generalidades, que encuentren orden en el caos, que encuentren recurrencias o unidad en la diversidad. La última característica que nos sirve para dar continuidad al discurso a lo largo del siglo XX es esa tendencia hacia la unificación de la ciencia. En algunos textos más antiguos, hoy ya perimidos o pasados de moda, se habla de fisicalismo, ¿no? El intento de reducir todas las ciencias naturales a física. No era ese el programa positivista lógico del Círculo de Viena en sentido estricto. De hecho, participaban del Círculo de Viena científicos y cientistas de diferentes disciplinas, naturales y sociales, y también de matemática, lógica y filosofía, y lejos estaban de querer reducir las disciplinas, la variedad de disciplinas, a la física. Más bien lo que pretendía es unificar todas las ciencias, unificando su modo de discurso y su método, a través de dos líneas de trabajo. La unificación del método, una única forma de pensar rigurosamente sobre el mundo, de actuar sobre él, a través del uso extensivo de la lógica inductiva, la atención a rajatabla de la validez o del valor de los datos empíricos bien tomados, y la secuencia de pasos necesarios para el buen pensar, y a través del lenguaje, de un lenguaje protocolar unificado en el cual se pudiera garantizar la objetividad de la información obtenida a través de observaciones y de experimentos. Así que ese es el programa de unificación, hacer una gran ciencia unificada, con mismo tipo de lenguaje, mismo tipo de método, y por tanto mismo tipo de rigurosidad, de validez y de apoyo. Volviendo entonces acá al mapa general, tenemos la primera interrupción, en verde, la Segunda Guerra Mundial, que significa el ocaso definitivo del positivismo lógico. A pesar de que hay un proto-intento de hacer algo hasta el año 40, 41, como expliqué antes, merced a que Estados Unidos entró tardíamente en la Segunda Guerra Mundial, realmente, cuando las cosas se ponen picantes, y los Estados Unidos se ven envueltos también en la guerra, el conflicto alcanza escala mundial,
la filosofía de la ciencia o epistemología se interrumpe y queda adormilada, adormentada, hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, probablemente hasta fines de los años 40, principios de la década del 50, donde recién va a haber encuadre institucional, recurso humano y dinero para poder volver a institucionalizar reflexiones de carácter metateórico epistemológico, serias encuadradas y publicables. Entonces, la transición hasta los años 40 tiene casi una década perdida, que tiene que ver con el cambio de viento de cola de la República de Weimar hacia el Tercer Reich. Apenas Hitler se hace con el poder y comienza a mostrar sus verdaderas aspiraciones a un gobierno dictatorial y autocrático, eso es acompañado de un gran control estatal sobre lo que se puede decir, pensar y hacer, y Austria enseguida se alinea con esta concepción de mundo delatora, buchona y hortiva. Entonces rápidamente las juventudes hitlerianas tienen sucursales en Austria, y el ambiente intelectual, sobre todo el ambiente socialdemocrático, de izquierdas y progresista, es blanco de todo tipo de acosos, trampantojos. Entonces, realmente trabajar en la universidad de manera intelectual y crítica y oponiéndose al régimen se tornó muy difícil, y eso hace que muchas de estas gentes renunciaran, fueran cesanteadas, y después migraran a lugares con mejor aire intelectual. La persecución de los miembros del positivismo lógico, del Círculo de Viena en particular y en general del positivismo lógico, no tuvo causas raciales ni religiosas. Esto es muy anterior a los planes macabros del Tercer Reich para exterminar varios millones de personas de la faz de la Tierra. Es simplemente debido a su ideología, su posicionamiento político, su compromiso social. Y por supuesto en ese entonces todavía no había soluciones tan terminales como destruirlos, simplemente eran delatados, cesanteados, puestos en prisión o perdían su trabajo. Así que los iban presionando para que ellos renunciaran y migraran. Por tanto, tenemos acá la transición hacia concepción heredada, que es un desbaratamiento genuino, una distorsión genuina de la disciplina de epistemología, que queda severamente interrumpida por media década por lo menos. Recién se va a volver a constituir como concepción heredada a partir de los últimos años 40 o principios de 50, cuando hay encuadre nuevamente, institucionalidad nuevamente, continuidad académica e intelectual nuevamente, para poder dar asilo a los alemanes o alemanófonos migrados y cobijo a nuevos y jóvenes estudiantes y seguidores de estas posturas. Entonces, ahora en esta línea nos concentramos en la concepción heredada, que es esta reactivación del positivismo lógico, hijos del positivistas lógicos, nietos del empirismo extremo magiano y bisnietos del positivismo clásico, ahora en el ambiente anglosajón, y una forma morigerada, pero en algunos aspectos extremada y dogmática, de hacer positivismo lógico en esos lares, en esas latitudes. El nombre de concepción heredada, igual que el de positivismo lógico, son nombres puestos a posteriori por el análisis historiográfico y didáctico de estas corrientes. Son nombres que ponemos para poder enseñar y pensar, historizar y estudiar estas corrientes. No eran los nombres que ellos mismos se daban. Probablemente el nombre más usual para este tipo de actividad era neoempirismo o neopositivismo, hace los años 50 y 60. El nombre de concepción heredada es una traducción feliz y picante, hecha en México, de una frase en inglés, acuñada probablemente por Putnam o por Zapp, que eran jóvenes concepcionistas heredados después de venidos en nuevos filósofos de la ciencia o en semanticistas, en otras corrientes. La frase original de ellos es received view, visión recibida. Visión usualmente es traducido como concepción en el ámbito filosófico, porque realmente implica una visión de mundo, una concepción densa e imaginística de mundo, y recibida es cambiada por heredada, porque tiene este matiz de la visión tradicional y dogmática que siempre ha estado ahí y siempre se ha hecho así. Entonces se decidió en esa traducción al castellano poner concepción heredada, que es una colocación que en español suena mejor que visión recibida. Por supuesto, esta frase de visión recibida, de Putnam o de Zapp, es sumamente crítica, muestra que ellos están descontentos con esta forma de hacer epistemología, que les parece como heredada de posturas anteriores o programas anteriores, y exenta de crítica, dogmatizada o monolítica, con poca crítica interna y con poca revisión de su fundamento.
El propósito de la construcción heredada es recuperar el manifiesto, este documento fundacional del positivismo lógico que el Círculo de Viena presentó en Sociedad en el año 1929, mostrando ahí las tesis y el programa de trabajo, y reactivándolo, diciendo de todo eso no se había hecho casi nada debido a la corta vida del positivismo lógico del Círculo de Viena y la interrupción abrupta o brusca por el Tercer Reich. Entonces es necesario dedicar esfuerzos, talentos, tiempo y dinero a, de alguna forma, avanzar en la propuesta programática de ese manifiesto. Entonces se relanza el positivismo lógico en el mundo académico anglosajón, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, aunque hay algo de representación en Canadá y en Australia, pero mayormente los alemanófonos migrados, vinculados a distintos círculos de Europa, positivistas lógicos, recalaron o en Estados Unidos o en Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial, consiguen lugares donde trabajar, posiciones académicas en distintas universidades, relativamente nuevas la mayoría de ellas, en los Estados Unidos, y consiguen estudiantes, seguidores, tesistas, becarios, que van a hacer piña, van a hacer grupo, van a hacer comunidad con ellos, y van a restartear, relanzar, reactivar el positivismo lógico ahora en esas latitudes hilares, de manera bastante distinta. De estos alemanes migrados o alemanófonos migrados, destaco la figura de Carnap y Hempel, que eran jóvenes durante el positivismo lógico y ahora señores maduros, hechos y derechos, que van a ser las cabezas o líderes de sendos grupos de trabajo en Estados Unidos, y además autores o cultores como de dos subversiones o dos sabores o dos estilos de hacer concepción heredada que fueron realmente bastante diferentes y en algún momento hasta peleados e incompatibles entre sí. La concepción heredada, básicamente al inicio, profundiza en las ideas originales del positivismo lógico. Llevan estos alemanes migrados las tesis positivistas lógicas de manifiesto a estos otros países y intentan relanzar el programa siguiendo de cerca las directrices metodológicas y teóricas de los padres fundadores. Pero, como pone más abajo, el encuadre social, político, económico, cultural y religioso, y el movimiento intelectual interno, la propia y natural evolución de las ideas teóricas, llevan a una cierta deriva, a un cambio bastante notable, marcado, una divergencia entre esas ideas originales, de regambre alemana, y estas nuevas ideas ahora de regambre anglosajona. Ese cambio, esa deriva, esa transformación lenta pero inexorable de las ideas va hacia el lado de la exageración y la dogmatización. En el sentido de que las tesis fundamentales de carácter exageradamente positivista, admiración total y absoluta por la ciencia, como generadora de verdades innegables e indudables y posibilitadora del desarrollo social, económico, político y cultural, no es negada en ningún momento. La concepción heredada se agarra, se acoge a estas tesis fundacionales, la principal esta de una mirada cientificista dura y secundariamente las tesis más metodológicas teóricas de cómo hacer el análisis metateórico para entender la estructura y función de las teorías, que terminan transformándose en dogmas, y así es como lo califican algunos escritores jóvenes de la concepción heredada, que después en su momento se van a pasar espantados y horrorizados a nuevas formas de hacer epistemología ya en la década del 60 del siglo XX. Hay un texto muy famoso de Willard Quine, que estaba nombrado ahí en la lista entre los allegados al Círculo de Viena, era muy joven cuando el positivismo lógico, que habla de los dogmas del empirismo, justamente piensa que la concepción heredada se autodestruye, colapsa, degenera, queda paralizada o es abandonada debido a su adherencia acrítica y no revisada de esos dogmas heredados del positivismo lógico. En este cambio teórico lento y paulatino pero inexorable, como hablé antes, al inicio uno puede ver que la concepción heredada es positivismo lógico en inglés, es una frase acuñada por algunos autores cuando tratan de describirlo. Al inicio sigue muy de cerca el programa teórico metodológico y se intenta profundizar en algunas cosas que quedaron esbozadas o incompletas en los escritos positivistas lógicos, pero después termina siendo una cosa bastante diferente, mucho más adulona del poder
político y económico de turno, y mucho más admiradora, sin tapujos, de los logros de ciencia y tecnología estadounidenses, o mundiales en general, con poca capacidad de crítica punzante o picante sobre la naturaleza de la ciencia, y además trabajando sobre una concepción de ciencia romantizada, que probablemente se correspondía a esta física triunfal de la primera mitad del siglo XX, y no a el olvidero conceptual e intelectual que representaba la física de otras disciplinas de ciencias naturales ya después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta transformación de la concepción heredada de ser un tímido restarteo, relanzamiento del positivismo lógico, ahora en el mundo anglosajón y hecha en inglés, a una cosa bastante diferente y dogmática y muy apadrinada por el poder político de turno, se debe básicamente a dos fuerzas, de orden interno y de orden externo. Como habíamos dicho en clases anteriores, para análisis de cualquier cuerpo teórico, y en este caso estamos hablando de la epistemología analítica y positivista, necesitamos usar factores internos y externos. Internos propios de la dinámica del conocimiento, del desarrollo y de las fuerzas que rigen la dinámica del conocimiento, de las ideas, de los logros, descubrimientos e invenciones, y la externa que tiene que ver con los factores estructurales que configuran, encuadran, empujan y a su vez son influenciados por la propia ciencia, como economía, política, sociedad, cultura, religión, lenguaje, etc. Los factores internos que acompañan la transformación de este nuevo positivismo lógico en una concepción heredada chupamedias del poder y dogmatizada, antigua y romantizada, extremadamente romantizada y simplista, son interesantes o positivos o dignos de tener en cuenta porque hablan de una rica transformación del panorama científico, natural y social en la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna forma permea, atraviesa, influye en los positivistas lógicos migrados, devenidos ahora en concepcionistas heredadas. Eso es lo que acá en esta diapositiva se llama nueva episteme. Esta nueva configuración de las disciplinas académicas, eruditas, intelectuales, universitarias, ahora muy enriquecida por las grandes transformaciones económicas, sociales, políticas, advenidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos una transformación profunda de las propias ciencias naturales, la física es una nueva física muy distinta de la primera parte del siglo, con disciplinas nuevas emergiendo, todas en estado muy embrionario y avanzando rápidamente, con grandes modelos empíricos sobre fenómenos del mundo hasta ahora poco explorados, con muchísima potencialidad de transformar la actividad humana y de transformarse o de devenir en tecnologías aplicables. También se transforma la química, la biología y todas las ciencias naturales, y aparecen ciencias sociales muy cambiadas, sociología, antropología, lingüística, pedagogía, lógica, teoría argumentativa, un montón de disciplinas muy transformadas por el impacto de la Segunda Guerra Mundial y la nueva organización social y política del mundo, y también disciplinas híbridas como la teoría de información, o la teoría de comunicación, a caballo entre las naturales y sociales, también muy influenciadas por la posguerra. A su vez, el positivismo lógico, cooptado, releído, redescrito por la concepción heredada, empieza a ser cada vez menos positivismo lógico y más otra cosa neoempirista y neopositivista extrema por el empuje o la influencia de los factores externos, básicamente reducibles a el telón de fondo del macartismo. Esta forma de organización política derechosa, autoritaria, espiona y persecutoria que se organiza en los Estados Unidos en la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial bajo el agite del fantasma rojo y del comunismo. Macartismo, por supuesto, hace referencia, si se acuerdan, al senador McCarthy, presidente de la famosa Comisión de Asuntos Antiestadounidenses en el Congreso estadounidense, que inicia una especie de caza de brujas de intelectuales, políticos, científicos, acusados de espiones, de doble agentes, o de agitadores, o de protorrojos, y cesanteados, perseguidos, encarcelados, incluso algunos muertos. Ese panorama de control ideológico, de restricciones se puede decir, pensar y hacer, de fuerte ideologización del ámbito académico, de directrices políticas sobreimpuestas al sistema universitario, y de persecución, delación y cárcel, afecta muchísimo, por supuesto, a las formas de hacer cualquier empresa intelectual, y en particular impacta muchísimo en la reflexión metateórica, porque ahora se tiene que alinear
con el poder de turno para no perecer en el intento, y muestra una imagen de ciencia edulcorada, a medida y a merced del poder de turno, que canta las loas de la ciencia y tecnología estadounidenses y no hace ningún tipo de crítica eficaz o refinada sobre la conducción de la ciencia en la década del 50 y 60. Justamente esta idea de que los factores externos configuran una epistemología más arrodillada, más chupamedias, más imitativa, menos autónoma, menos crítica, es la que se va a volver como un boomerang contra la concepción de edad, dado que los científicos en actividad, físicos, químicos, biólogos, científicos sociales, van a señalar que esta epistemología, ya estamos hablando de tardíos años 50, sobre todo de la década del 60, se aparta mucho de poder retratar o de poder describir adecuadamente la práctica científica real tal cual es llevada adelante en los ambientes académicos. O sea, los físicos de la época y otros científicos no se van a sentir identificados con el retrato que la concepción heredada hace de la propia ciencia. Van a mostrar que es un retrato edulcorado, antiguo, simplista, decimonónico, sobresimplificado y romantizado de una ciencia que ahora es mucho más compleja, política, vinculada al poder, una ciencia mucho más económica, patentadora, o economicista, patentadora y tecnológica, que la que ellos están retratando. Entonces tenemos básicamente casi 3 décadas de producción de concepción heredada, estrictamente 2 décadas en las que eso funciona bien, y un primer intento muy todavía incipiente por la reorganización de los países en la posguerra, y un final también muy desdibujado debido a que es un tipo de epistemología que es abandonada rápidamente por sus jóvenes seguidores, porque empiezan a dudar de sí y a mostrar indicios de degeneración, de vuelta atrás y de regresión. Como características centrales, las que nos conviene o nos toca rescatar, mostrando continuidad con el positivismo lógico y después abriendo paso a las formas neoanalíticas de fin de siglo, son de nuevo preocupaciones por los grandes valores epistémicos clásicos como verdad, validez, forma, utilidad, coherencia, consistencia, todos los valores epistémicos clásicos. Eso aplicado básicamente a 2 asuntos, 2 topoi preferidos por la concepción heredada: el de la explicación científica, que acaparó mucho del pensamiento, del discurso de la escritura de la concepción heredada, grandes volúmenes dedicados a la explicación científica, estudiaron con muchísimo cuidado el tema de la explicación científica, en particular porque creían que les iba a servir para el propósito grande epistemológico de la demarcación, para mostrar qué es ciencia y qué no es ciencia. Pues la separación entre conocimiento científico y otro tipo de conocimiento, tal cual expliqué en la primera clase teórica. Entonces, mucho morbo, mucha atención, mucho trabajo dedicado al topos de la explicación científica. Y también se centraron en lo metodológico, pero ahora apartados de esta forma metodológica más abstracta y general, estas formas del buen pensar que había trabajado el positivismo lógico, a imagen y semejanza de su tradición antiquísima, empirista y racionalista, ahora hablando de un método mucho más algorítmico, mucho más aplicado, el famoso método de los 5 pasos, o cualquier número de pasos que ustedes quieran, esta forma canónica del método científico, que es la que uno asocia a la frase método científico cuando piensa en él, y la que efectivamente se aparece cuando uno busca la colocación método científico en Google. Va a encontrar arquitecturas de pasos secuenciales, lineales y algorítmicos que son directa consecuencia de unas creaciones intelectuales de la concepción heredada en la década del 50. Después de 2 décadas de trabajo intenso, en la segunda mitad de los años 60 y sobre todo a fines de esa década, muchos de los miembros más jóvenes y algunos no tan jóvenes que habían transitado tranquilamente sus tesis de doctorado y sus primeros trabajos académicos en la concepción heredada, empiezan a darse cuenta de que la aproximación formalista, sintacticista y analítica, tan separadora del contexto de descubrimiento del contexto de justificación, empieza a ser insuficiente para dar cuenta de la riqueza y complejidad de la ciencia en contexto propia de la posguerra. Entonces, los propios miembros al interior de la concepción heredada empiezan a olisquear, a intuir, a barruntar que es un programa, se trata de un programa epistemológico de carácter recesivo o degenerativo. Empieza a ser cada vez más difícil decir cosas nuevas sin quedarse trabado, embrollado, embarullado en los complejos formalismos que se iban sumando, se iban justaponiendo, mostrando además que las preocupaciones epistemológicas de la sociedad en general, de las ciencias sociales, de la práctica social, la política,
y de las ciencias naturales iban por otros carriles y que los resultados y respuestas que daba la concepción heredada eran muy insuficientes para esa demanda general, intelectual y social que se dirigía a la práctica epistemológica. Son entonces estos jóvenes y no tan jóvenes, concepcionistas heredados, desencantados y preocupados por la regresión o el parate epistemológico, quienes van a huir a hacer otro tipo de epistemologías, dos alternativas plausibles que representan estas dos famosas aletas del pez que mostré en la clase anterior, la de arriba y la de abajo, la tradición más semántica por arriba y la tradición más historicista y social por abajo. Básicamente esto estamos hablando, como dije en la clase anterior, de un proceso de centrifugación, donde algunos de los personajes más inquietos y más abiertos a las influencias de otras disciplinas empiezan a sentirse muy descontentos con la forma tradicional, ortodoxa, hegemónica y canónica de hacer epistemología, propuesta por sus directores, por sus tutores, por sus mentores, y empiezan a buscar alternativas que se configurarán después, como la alternativa semanticista arriba y la alternativa historicista abajo. Vuelvo entonces al mapa con las interrupciones. Tenemos la segunda interrupción del mapa, el impasse pericuniano, con la aparición del libro de Thomas Kuhn en el 62, Estructura de Revoluciones Científicas, que también fue publicado dentro de un órgano de difusión del positivismo de la concepción heredada, la Enciclopedia de la Ciencia Unificada, el órgano oficial académico de la concepción heredada. Las preocupaciones tradicionales, los topos tradicionales de la epistemología, se ven sacudidos fuertemente, interpelados, desdibujados. La gente empieza a mirar la necesidad de abrir la epistemología a factores de contexto, factores estructurales, superestructurales, factores históricos, sociales y políticos, y empieza a hacer ruido, a hacer análisis metateórico epistemológico que sea estrictamente formalista, sintacticista o analítico, y entonces empieza a caer en desgracia esa forma de hacer epistemología. Eso lleva incluso a algunos de estos personajes, sobre todo Zapp es el más recordable de ellos, Frederick Zapp, a decir que hay una auténtica defunción de la concepción heredada, que a fines de los años 60 esta forma analítica, sintacticista, formalista, positivista, cientificista, empirista, inductivista, de hacer epistemología, desaparece, se subsume, se multiplica por cero, se muere. De hecho, es el verbo que usa Fred Zapp para hablar de esta fuerte interpelación a la epistemología ortodoxa o hegemónica, él habla de una defunción de la concepción heredada. Más que defunción, realmente se trata de un coma profundo, un letargo, del cual va a despertar esta forma de hacer epistemología para recuperarse, recobrarse, restartearse, relanzarse en la segunda mitad de la década del 70 y cobrar nueva fuerza con el nuevo panorama político, de nuevo más tradicional y de derechas y economicista, y seguir hasta hoy, aunque cada vez más diluido, más arrinconado, con menos alcance académico-intelectual y con menos visibilidad y espacio en los órganos académicos, en los foros de discusión y debate epistemológicos profesionales actuales. Realmente la flecha roja llega hasta 2020 y nos persigue, pero la boca del pescado es una boca en el sentido de que converge hacia cero, se hace cada vez más pequeña. Cada vez hay menos representantes de esta forma tradicional de hacer epistemología, aunque sobreviven algunos dispersos por el planeta Tierra, que recuperan la necesidad de usar herramientas formalizantes, ahora expandidas y sofisticadas, para asuntos tradicionales de la epistemología, esos asuntos epistémicos clásicos de verdad y validez, estructura y naturaleza de las teorías y método y explicación. En el decir de Ana Estany, esta profesora catalana de epistemología tan famosa, se trataría de viejos problemas con viejas soluciones. Tanto los topoi como los modos de contestar son viejos, aunque realmente las soluciones ahora son muy sofisticadas y se han expandido y sofisticado, perfeccionado y ampliado muchísimo, merced al influjo de muchas otras disciplinas, entre ellas, por ejemplo, la ciencia cognitiva, inteligencia artificial, computación, todo el campo de las disciplinas científicas naturales y sociales que se ocupan de la cognición, el conocimiento, el aprendizaje, el cerebro, la mente, la inteligencia, etc. Tenemos entonces el mapa una vez más constituido, y de filosofía analítica no voy a hablar mucho porque prefiero dejarlo para más adelante para ponerlo en contraste o en confronto con el semanticismo y el postcunianismo, para hacer un nuevo corte ahí transversal del mapa epistemológico, hablando de corrientes recientes y actuales. Entonces, recién ahí va a reaparecer la filosofía
neoanalítica como una opción más tradicional, más heredada, más canónica, más hegemónica, más ortodoxa, más antigua, más modesta, menos ambiciosa y menos hibridada, menos multidisciplinaria de hacer epistemología, muy minoritaria en relación con las otras dos opciones plausibles que van a ganar terreno rápidamente a partir de los años 70 y sobre todo a partir del 85 en adelante, donde van a dominar prácticamente el panorama epistemológico anglosajón y mundial, dejando empequeñecida esa tradición tan larga y rica de la que hablamos hoy en clase.